Producto de la violencia vivida en el campo, la migración y los desplazados son una realidad inmersa en el dolor y en la confusión propia de la soledad de la ciudad. Quédese en Facetas, el tema de hoy, desplazados. Bueno amigos, y como cada sábado está en el estudio el doctor César Rodríguez Rabanal, quien es médico psicoanalista y consejero presidencial para temas de pobreza. También Carolina Benavides, quien es psicóloga y quien realiza el trabajo de campo. Y esta noche nos acompaña el doctor Nelson Manrique, quien es sociólogo, historiador y profesor de la Universidad Católica. Buenas noches a todos, bienvenidos a Facetas. Doctor Rodríguez Rabanal, la familia extensa campesina dio paso a la extensa familia de desplazados, pero en una nueva situación de dolor. Es el caso que nos reúne hoy, es el caso de Rosa. Sí, hoy nos ocuparemos de Rosa, una señora de 49 años, víctima de la violencia política de los años 80. Seguiremos paso a paso la peripecia de su vida y la forma como, con mucho esfuerzo, logra al menos parcialmente sacar adelante a sus hijos y avanzar ella misma. Así es, entonces vamos a conocer a través del video que hemos preparado para todos ustedes la vida de Rosa. Adelante. Entre los años 1980 y 1993, Ayacucho fue el núcleo de un genocidio en el sentido más exacto. La tragedia de las comunidades campesinas nos pone de cara al horror de la victimación de cuerpos muertos o mutilados y también ante las heridas abiertas en la mente y el espíritu de personas expulsadas de sus tierras, que huyendo del exterminio se volcaron forzosamente a la capital o a otras ciudades atestadas de desplazados. Esto le sucedió a Rosa. Rosa nació y creció en Ayacucho junto a sus padres y 6 hermanos. Su familia se dedicaba a la agricultura y ganadería, logrando capitalizar buena cantidad de ganado, por lo que los otros lugareños los calificaban de burgueses y terratenientes. En medio de este panorama, la fuerza de la violencia política empezó a aniquilar vidas, bienes y esperanzas. Llegaron los senderos y empezaron a hablar a la gente diciendo que los gobiernos no se preocupan por el pueblo. La gente les creía. Yo les he escuchado. Una vez llegaron a la casa de mi mamá para pedir ayuda y dijeron que ellos luchaban por los pobres, para que no haya desigualdad y para que los hombres no le saquen la vuelta a las mujeres. Yo era una joven llena de esperanza. Fui al colegio, quería ser profesional y estudié secretariado. En una oficina conocí al padre de mis 2 hijos mayores. En 1980, un grupo terrorista asesinó a un hacendado de la zona en su casa. El padre de Rosa y su ayudante fueron confundidos como parte del grupo genocida. Según recuerda Rosa, la policía les propinó duros golpes a ambos. El ayudante de su padre murió y este último fue encerrado en un calabozo de Ayacucho. Al poco tiempo lo enviaron al penal de Lurigancho en Lima. En esta época Rosa esperaba a su primer hijo. Al conocer el paradero de su padre y sin importarle su estado, Rosa viajó a la capital con un solo propósito. No conocía la ciudad. Buscando, lo encontré en una cárcel. Cuando pedí entrar a verlo, me apuntaron con escopeta. Solo pude dejarle una carta. Me respondió y me dijo que estaba mal, sangrando por la boca, y que lo llevarían al frontón. Así pasó. Pero como era muy anciano, lo devolvieron al Lurigancho. Cuando lo sacaron nomás, hubo una matanza en el frontón. Si no lo hubieran sacado, hubiera muerto ahí. Rosa, al saber que su padre no saldría libre en varios años más, y ante la impotencia de no poder hacer nada, decidió regresar a su pueblo a continuar su vida. Después de 3 años de este episodio, uno de sus hermanos desapareció, sin mayor explicación o pruebas. Hasta el día de hoy no sabe nada de él. Un año más tarde, Rosa, con un segundo hijo a cuestas y sin el apoyo de su pareja, se enfrentó con el cuadro más desgarrador. Me di cuenta que lo único que tenía era mi mamá. Fue vivir con ella mientras crecía mi barriga. Un día fui a visitar a unas primas y allí entraron y mataron a mi mamá. Los vecinos me contaron que la encerraron en un cuarto y la agarraron a palazos. Le gritaban terruca de mierda. Le echaron queroseno y la llevaron al río. Lo único que encontré fue un diente, un pedacito de seso y sangre. Mi mamá era analfabeta. La ejecutaron, la mataron. Después de matar a la madre de Rosa, incendiaron la casa donde vivían juntas y a todos los animales. Recibió una amenaza, ser la siguiente.
Con sus hijos pequeños aún, Rosa emprendió el doloroso recorrido hacia Lima. Al llegar, se encontró con la indiferencia y el temor de familiares, quienes le cerraron las puertas, aduciendo que eran vigilados por ser ayacuchanos. Sacando fuerzas de algún rincón de su cuerpo, alquiló un cuarto y empezó a vender lotería en una avenida principal de la ciudad. A pesar de la distancia, Rosa seguía enterándose de los horrores de la guerra. Otro hermano encontró horrenda muerte a manos de comuneros, dejando 10 hijos que aún viven allá. Han pasado casi 20 años desde que Rosa llegó con sus hijos a la capital y su adaptación es igual de difícil que al inicio. El estigma de ser ayacuchana la persiguió en cada uno de los trabajos que decidió emprender. El dedo acusador la ha acompañado siempre debido a su situación irregular y el peligro que supuestamente representan los desplazados del rincón de los muertos para la tranquilidad de la ciudad. Ahora, con un grupo de mujeres signadas por similares atroces experiencias, tejen chompas y tratan de hilvanar en cada tejido la despedazada historia de sus vidas. Bueno, hemos conocido a Rosa en el video que acabamos de presentar. Carolina, cuéntanos, ¿cómo llegó Rosa a ti? Yo llegué a Rosa a través de una organización que se dedica a la atención de víctimas de la violencia. Rosa es una mujer que viene de Ayacucho, hace ya varios años que vive en Lima. Ella, bueno, es una mujer que llama la atención por su postura, por su expresión, una expresión triste, ¿no?, que realmente conmueve. Ella vino a Lima por primera vez después que encarcelaron a su padre lo capturaron tras una matanza en su pueblo, una matanza a un hacendado, y lo culparon por esto, siendo él inocente. Él estaba con un auxiliar, el papá además, ¿no? Con una persona con la que trabajaba. Sí, con un compañero, y bueno, a los dos los tomaron presos. Y los trajeron de la cárcel en Ayacucho, los trajeron a Lima. Y Rosa en ese momento había justo salido embarazada, pero así todo decidió venir a buscar a su padre y ver qué podía hacer por él. Pero él iba a quedarse en la cárcel en Lima y ella decidió regresar a Ayacucho. En Ayacucho fue a vivir donde su mamá y ahí después regresó también a la ciudad. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué antes de pasar a esta segunda parte, por ponerle un nombre, qué pasa en Lima? O sea, ella va, busca al padre, ¿qué panorama encuentra? ¿Qué situación encuentra? ¿En qué situación encuentra a su papá? Bueno, una situación bien triste, deplorable, ¿no? Estaba en la cárcel y él se sentía muy mal, estaba con tos, le dice que sangraba, ella no la dejaban verlo. Ella dice que solo se podía comunicar por carta con el papá. ¿Le dieron alguna prueba a ella de que el padre realmente había estado implicado en eso? No. ¿Y regresó a Ayacucho entonces? Y regresó a Ayacucho y ahí se encontró con unas noticias que uno de sus hermanos había desaparecido también y a otro lo habían matado. Pero ella estaba gestando un niño, ¿no? Ella estaba gestando, así es. Bueno, qué terrible, en esas condiciones, ¿no? Ahora sí, a mí me parece, a todos nos parece seguramente espantoso que el niño que gestaba Rosa llegara a un mundo de muerte, a un mundo donde se habían cancelado los matices, donde se imputaban cosas, asesinatos a la gente, a las personas, sin detenerse suficientemente a revisar la veracidad de las acusaciones muchas veces motivadas por enconos personales, ¿no? La inhibición a matar se había encogido estrepitosamente, se mataba ojalá que eso no se repita jamás. Estamos ante circunstancias que sugerirían que podríamos volver a esas épocas. Esperemos todos que se trate de exageraciones. Ahora, era una época en que imperaba la envidia más primitiva también, donde el que te poseía algo, por más escaso que sea, aparecía como rico, al que había que destruir, al que había que matar, en fin, un mundo del cual esperamos habernos despedido definitivamente ya. Y posiblemente los testigos no vieron nunca nada, ¿no? Como usted dice, no había diferenciaciones. Uno de los rasgos psicológicos más saltantes de la época era la escasa o nula disposición
a pensar críticamente, a revisar las cosas, a detenerse, a preguntarse por la veracidad de lo que se planteaba. O sea, una situación de no diferenciación, de indiferenciación también. Eso desde el lado psicológico. Sí, señor Manrique, vemos en el caso de Rosa, el tema de hoy es el tema de los desplazados. En el caso de Rosa vemos que hay una primera llegada a Lima, ¿no? Tras los pasos de su padre para saber ya finalmente qué pasó con él. Aquí tiene ella un primer contacto con la frialdad de la ciudad. ¿Cómo ve usted este panorama en el caso de los desplazados? Ha habido migraciones a Lima desde los años 40 con mucha fuerza. Ahora, la migración que se produce en los años 80 como consecuencia de la violencia política tiene características que agravan la situación. Ya es un trauma el cambio de un mundo cultural a otro. Un desarraigo absoluto. La discriminación contra los serranos, contra los indígenas, la desconfianza, la dificultad para adecuarse a un nuevo medio. Y acá además ayacuchana, ¿no? Que Pero era sinónimo acá, en esa claro, época se de asume terror. el hecho de que ser ayacuchano para el imaginario de la gente ser senderista. Y ella narra que sus propios familiares rechazan ayudarle por miedo, porque dicen que están vigilando su casa porque por ser ayacuchanos ya son sospechosos. ¿Y ese temor era legítimo en estos familiares? Era ¿Posiblemente real. eran vigilados? Era real, pero también hay una actuación, yo diría, lo que ha señalado César, una actuación de los miedos más primitivos. Hay una parte del relato en que ella narra que les incendian el comedor popular que han hecho ellos, los vecinos. Claro, eso Es decir, hay una ruptura de los vínculos de solidaridad, los lazos elementales de compañerismo, porque la gente actúa motivada por el miedo. El miedo como emoción primaria lleva a respuestas igualmente primarias. Claro, La violencia en este caso. Perdón, y el miedo que está en la raíz de estas confusiones y de la manera como se enlaza la realidad a la que se ha referido Nelson, la realidad externa, con la interpretación determinada por el miedo. Era cierto que los ayacuchanos eran considerados como sospechosos, pero los ayacuchanos actuaban también alimentando, entre comillas, las sospechas. Sus actitudes defensivas parecían confirmar, lo cual era absurdo, los temores de todo el mundo. Se escondían, asumían actitudes muy defensivas, etc. Entonces había una retroalimentación, un engarce entre la realidad externa nuevamente y los temores que determinaban las actitudes defensivas de la gente en la época también. Yo diría que esto produce la creación de estereotipos. Sí. No se juzga a la gente por lo que la gente es, sino más bien a partir de estereotipos cerrados. Un ayacuchano, por ser ayacuchano, tiene que ser senderista. Hay también de retorno este tipo de estereotipos. Sé de gente en Ayacucho, la prédica de sendero prende mucho, por ejemplo, porque les dicen que la gente de Lima son hacendados y son ricos. En Lima la gran mayoría de la gente es pobre. Y acá casualmente hay una historia de esa, ¿no? Exactamente, la madre, de una desplazada. sí, ¿no? Y además a la madre de Rosa le dicen que es hacendada, que es rica, que es terrateniente, Claro, ¿no? porque tiene ganado o algo de capital en esto, ¿no? Pero como dice César, esas diferenciaciones desaparecen y hay un discurso homogeneizante que construye una suerte de nosotros y ellos. Ellos, los terroristas, ellos los que nos amenazan, ellos los que movilizan nuestras angustias más profundas y nos llevan a actuarlas en forma de violencia. Lo cual muestra, una dimensión adicional de la violencia política. El retroceso, el descenso de los niveles de diferenciación. Es decir, como dice Nelson, el imperio del estereotipo, la casi nula capacidad de reflexionar, de revisar, de pensar, de distinguir una cosa de otra. Se borran los matices y por tanto disminuye dramáticamente la calidad de la vida, ¿por cierto? Así es. Me informan que tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos a seguir conociendo más sobre la vida de Rosa. Quédese en Facetas, el tema de hoy, desplazados. Regresamos en breve.
Entre los años 1980 y 1993, Ayacucho fue el núcleo de un genocidio en el sentido más exacto. La tragedia de las comunidades campesinas nos pone de cara al horror de la victimación de cuerpos muertos o mutilados y también ante las heridas abiertas en la mente y el espíritu de personas expulsadas de sus tierras. Esto le sucedió a Rosa. Continuamos aquí en Facetas, el tema de hoy, desplazados. Carolina, ¿qué nos puedes contar sobre la familia y la pareja de Rosa? Bueno, Rosa tenía varios hermanos, dos de ellos murieron, uno desaparecido y el otro asesinado. Bueno, Rosa vivía con su madre y en una época ella fue vivía con su madre en un pueblo y en una época ella fue a la ciudad a buscar a su pareja. Era el padre de su primer hijo y de su segunda hija. Todo esto sucedía, perdón, mientras el papá de Rosa estaba en la cárcel en Lima. Sí. Con una pareja que no era muy estable, que digamos, ¿no? Sí, era una pareja que la trataba mal, la insultaba, le decía terruca, ¿no? Como un insulto. Y también estaba con otras mujeres, ¿no? Rosa le tenía muchos celos a otras mujeres. Él decía que había una mujer de ojos azules ahí, que Rosa le tenía muchos celos también, ¿no? Rosa quedó embarazada por segunda vez de esa pareja y él, bueno, un poco no lo reconoció y ella fue donde su mamá a vivir otra vez con ella. Y ahí se encontró con que su mamá la habían matado también. No había huellas de la mamá, no quedó más que un pedacito de seso, algo así, una cosa sí, como terrible. Sí. De la madre de quien dice que era su mayor soporte, ¿no? Era lo único que le quedaba en el mundo. Yo imagino que Rosa carga una gran culpa, ¿no? Porque si vemos y revisamos, no estuvo presente cuando el padre se lo llevaron preso, no estuvo presente cuando el marido se casa con otra mujer para evitarlo, y ella misma lo dice, no estuvo presente cuando la madre la queman y queman todas sus cosas, porque estuvo en la casa de unas primas. Imagino de que esa culpa, que finalmente los seres humanos, la culpa nos invade sumamente rápido, en ella se puede acentuar de manera vertiginosa, ¿no? Presumiblemente sí, ¿no? Pero lo que también es evidente es que hay una interrelación entre el maltrato, la irresponsabilidad, por ejemplo, del padre de sus hijos, el maltrato que ella sufría en la vida cotidiana y la violencia política. Aquí encontramos una especie de continuidad entre estas dos dimensiones, la dimensión del maltrato cotidiano, de la violencia de todos los días y la violencia política que surge después. Esta señora ha tenido que soportar cosas que rebasan la capacidad del ser humano de elaborar cosas. ¿Cuánto puede soportar Rosa? ¿Cuánto ha podido soportar? ¿Cuánto pueden soportar las Rosas del mundo, no? Ha perdido al ser humano que ella consideraba su mayor soporte, ha perdido a sus hermanos, el vientre que cuando se llenaba, cuando gestaba algo, no era augurio de algo bueno, sino eran niños que llegaban a un mundo de terror. Entonces, eso creo que debemos tenerlo muy, muy presente para todo lo que pensemos. El discurso, por ejemplo, de Sendero, según nos dijo, que les prometía luchar contra los hombres que sacaban la vuelta a las mujeres. Esto tiene que haber tocado una fibra muy sensible de Rosa, ¿no? De este hombre que se fijaba en las mujeres de ojos azules, según dice. Entonces, el discurso muy a propósito también de la realidad personal, individual, de cómo se entrecruzan las cosas. Ella menciona en algún momento que escuchaba a los senderos, ¿no? El discurso de ellos, sí, porque tocaba muchas de sus cosas personales, pero no para ayudarla a elaborar, a procesar, sino para ayudarla, para apoyarla a vengarse, para acabar con estos hombres malvados, ¿no?, que sacan la vuelta a las mujeres. En ese sentido, todo lo contrario de lo que nosotros entendemos por ayuda. La ayuda demanda procesamiento, elaboración, reflexión crítica, todo lo que se ha perdido o lo que ha disminuido dramáticamente en estos últimos años y bajo lo que todavía sufrimos hoy, ¿no es cierto, Nelson? No es algo que quedó así en los años 80 y 90, nos persigue todavía hoy y marca en gran medida el escenario en el que vivimos los peruanos.
Ciertamente, yo creo que se enlazan los problemas sociales con los problemas psicológicos. Es sintomático que cuando ella habla de que la gente les creía a los senderos, dice, yo les he escuchado, y señala que ellos decían que luchaban por los pobres para que no haya desigualdad, para que los hombres no le saquen la vuelta a las mujeres. Sí. Creo que son los dos problemas centrales de lo que es su relato, de lo que es la vivencia que ella tiene de sus experiencias. Ese sufrimiento personal de la pérdida con su primera pareja, pero también con la segunda, una segunda pareja con la que tiene su siguiente hijo, y que luego descubre que era un hombre casado. Entonces eso de los hombres que sacan la vuelta, la inestabilidad total y la pobreza. Y añádele, perdón, una breve interrupción, la tragedia que significa que ella, que se siente tan pobre, material y psíquicamente, es percibida por otros como una mujer rica, como una mujer rica a la que hay que aniquilar, que tiene ganado, que tiene alguna propiedad. Todo esto formaba, ojalá que formaba parte de ese mundo dantesco que hemos padecido durante tantos años en el Perú. Los vecinos le decían a ella que se escapara del pueblo, ¿no? A propósito de eso. Pero como una mujer que sobrepasa la muerte, por ejemplo, que coge a sus hijos y se va en lo cotidiano, en lo doméstico, puede verse arrasada, por ejemplo, en estas relaciones personales. Eso particularmente me llama la atención. No, pero es natural que una mujer como ella, un ser humano como ella, particularmente sufriente, acosada por la vida, por la violencia, por la tragedia, pues busque cobijo, busque apoyo en quien se la ofrece. Ella nos ha contado que se enamora de su jefe, que es un señor bastante mayor que ella, que de alguna forma le sugiere protección, le sugiere apoyo, insiste en él, no obstante saber que es un irresponsable y que tiene muchas mujeres. Hay ahí una ilusión. El padre de ella no está al alcance, está preso, ella sabe que por muchos años. Es decir, es perfectamente comprensible que Rosa busque apoyo, que busque ayuda por ahí, aunque ese apoyo y esa ayuda resulte contraproducente, aunque signifique añadirle aún más sufrimiento del que ya tiene. Claro, además ella dice literalmente, alguien se cruzó en mi camino, ¿no? Entonces, es una soledad muy grande la que debe sentir uno para cerrarse a lo primero que se cruce justamente en el camino. No hay capacidad de elección. Creo que está muy claro lo de la búsqueda de un padre, una imagen paterna, ¿no? Cuando habla del final con su segunda pareja, cuando él decide abandonarlo porque se entera de que está casado, el hombre intenta volver y ella dice que su padre había salido de prisión, por suerte que su padre le ayudó a echarlo. Y ahí yo pensaba, César, que ella encaja muy bien en esta definición que hiciste tú en tu libro Cicatrices de la Pobreza, de lo que es un sobreviviente. Sí. Es decir, una persona que vive en tal condición de precariedad, no solo económica, sino psicológica, pensemos en la economía interna de la persona, que todas sus energías se agotan en el solo sobrevivir. Creo que esa es una constante de esta permanente inestabilidad de su vida, personal, familiar, social. Claro, y esta estrategia de sobrevivencia, como dices tú, como recuerdas algo que alguna vez planteé, parece haberse extendido muchísimo, no queda circunscrita a Rosa. Los actores de la violencia política, los más directos, parecen contagiados también de eso. Hay un afán de sobrevivir de ambos grupos involucrados en la lucha, de quienes por la ley están encargados de combatir el terrorismo. Algunos se dejan contagiar por eso, cometen excesos, eso ha quedado ya demostrado, y el terror no solo acaba con los seres humanos, sino, y aunque sea machacón decirlo, reduce la capacidad de pensar, de reflexionar críticamente, de mirar el mundo con facetas, a propósito del nombre de nuestro programa, con matices, y estas son circunstancias, son hechos que no se disipan de inmediato, que quedan tanto como la pena de perder a un ser querido, pero quedan no solo en los directamente afectados,
sino que tienen vigencia en casi la totalidad o en una gran parte de la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto? Me gustaría hacer un comentario sobre esto último, sobre un tema de actualidad. Hay el temor al rebrote terrorista y una de las explicaciones que se han planteado es que el gobierno de transición suavizó las condiciones de carcelería. Primero hay que aclarar que esa suavización de las condiciones de carcelería las hizo Fujimori, no el gobierno de transición. Pero quería llamar la atención sobre lo siguiente. Se dice que Abimael Guzmán daría desde la base naval del Callao las directivas que han llevado a este rebrote terrorista. Pero eso es ilógico porque la posición de Guzmán es por una salida negociada, el acuerdo político. Y si Guzmán pudiera sacar algo de la base naval, serían precisamente instrucciones contra la continuación de las acciones militares. Pero el hecho de que el tema del terror mueva fibras muy sensibles del conjunto del pueblo peruano, llega a que se pierda cualquier distancia crítica, se vea terrorismo es un solo bloque y no hay ninguna capacidad de diferenciación, de ver qué matices existen, qué facetas para actuar eficientemente. Claro, que es lo mismo que vale para afirmaciones muy apresuradas de alguna gente que dice fueron los militares. Hubieron algunos que se contagiaron, ¿no?, por lo que ocurrió, pero no se puede decir esto de quienes están destinados a protegernos, a proteger como institución, como miembros de instituciones tutelares a los peruanos de todos estos desmanes y de todas estas cosas terribles. Yo creo que tienes plenamente razón, Nelson. A quien menos le puede convenir algo como lo que se sostiene es a Abimael Guzmán, porque significaría un empeoramiento, una agudización terrible de sus condiciones carcelarias. Y para alguien condenado a prisión perpetua, esto es lo más importante del mundo. Sería realmente una contradicción absoluta. Bueno, y volviendo al tema de Rosa, no deja de sorprender el peso tan importante que ocupan las mujeres, en este caso de desplazados, como cabezas de familia, ¿no? En el caso de Rosa, viene a la ciudad para emprender una nueva vida. La mujer se vuelve, pues, cumple un papel preponderante, un rol importantísimo en esta época, ¿no? Porque quedan o viudas o están solas por abandono, etcétera. Yo diría que la mujer siempre cumple un rol fundamental. El problema es que se construyen relatos posteriormente que ponen en la sombra este papel. Investigaciones que se están haciendo en este momento en Ayacucho, investigaciones, por ejemplo, de Kimberly Templeton, ella es una antropóloga, muestran que se empieza a construir un relato según el cual cuando venían los senderistas, las mujeres y los niños se escondían debajo de la cama y los hombres salían a luchar. No es cierto, hombres y mujeres combatían. Pero además de la eso, victimación era más fuerte en la época de la violencia política con el hombre, ¿no? No, las mujeres combatían, pero además cuando tenían que huir, la mujer tenía, además de combatir, que pensar que su marido y sus hijos tenían que comer 3 veces al día, que tenían que ver en qué condiciones iban a poder calentar la comida, cocinar, etcétera, etcétera. Pero pasada la emergencia se vuelve sobre un discurso patriarcal que refuerza los roles de género tradicionales. Y indirectamente las mujeres terminan siendo cómplices de que se vuelva sobre este discurso según el cual el papel de la mujer no habría sido relevante, significativo. Yo diría que el papel de la mujer fue tan relevante en ese momento como lo ha sido a lo largo del periodo de Sendero, y cualquiera que conozca una familia que vive en condiciones de precariedad sabe que el papel de la mujer es decisivo, pero no es reconocido. Ahí está el problema. Bueno, entonces, lo cual trae consecuencias funestas también para los hijos. Los hijos que crecen junto a una madre a la que le deben la vida, a la que le deben prácticamente todo, pero que es al mismo tiempo un personaje devaluado, se ven obligados a identificarse con estos personajes devaluados. Entonces, la discriminación de la mujer, de las madres, no solo las afecta a ellas, ¿no? Atenta contra las posibilidades de desarrollo creativo, constructivo de la generación siguiente también, de aquellos que no tienen entonces opción de identificarse con madres
suficientemente valoradas. Esto lo hemos observado en investigaciones, por ejemplo, en el sistema educativo, donde chicos que llegan al colegio con una imagen de la madre devaluada, el padre generalmente ausente, o porque ha abandonado la casa, o porque trabaja, o por lo que sea, y se encuentran con la imagen también deteriorada del maestro, ¿no? Entonces, el enlace que se produce entre la imagen de la madre devaluada y el maestro precario es terrible, porque lo que se produce es una ausencia de paradigmas, de modelos a imitar, de modelos con los que se puede uno identificar. ¿Y qué sucede ahí con los jóvenes, por ejemplo? Con los jóvenes, O bueno, con esos hijos. orfandad de paradigmas, desorientación, falta de brújula, deterioro de la autoestima, todo eso. Carolina, ¿por qué no nos cuentas un poquito, hablando de los hijos, cómo fue la infancia de Rosa? Bueno, Rosa vivía con su familia, su padre, ella dice que era un hombre violento porque le gustaban las cosas rápido. Su madre era una madre presente, cariñosa, que estaba ahí ocupándose de los hijos. Bueno, ella más que nada relata su historia actual y su rol como madre, ¿no? Ahora ustedes. Ella tiene una relación muy cercana con sus hijos, pero dice que sus hijos están mal nutridos, han crecido mal alimentados, han desarrollado mal. Uno de sus hijos tiene epilepsia, el otro dice que tiene hincones en el pecho y eso no les ha permitido pues crecer bien. También uno de sus hijos tiene un hijo a su vez que tiene un problema físico y a ese hijo dice que no le alcanza el dinero, ¿no? para ayudar a este bebé. Ahí aparece nuevamente el pedido, ¿no? El pedido permanente que hemos visto en otros casos también, de situaciones muy similares. Ahí hay también algo a lo que ha aludido Nelson. A la señora Rosa no le alcanza. Ella dice esto refiriéndose a su hijo, pero no solo no le alcanzan los medios materiales, sino los traumas vividos, el drama de la violencia política, de la guerra interna, ha consumido la pobreza, la envidia dirigida contra ella, no solo la envidia que ella ha sentido, sino ella como objeto de envidia. Todo esto ha consumido tanto esta señora que no le alcanza para poder sentirse medianamente bien, para poder apoyar suficientemente a sus hijos. Sin embargo, esta señora, hija de una madre de quien dice que fue su soporte, su apoyo, algo tiene que haber recibido de ella, que es lo que probablemente le ha permitido, no obstante lo terrible de su vida, estar al lado de sus 3 hijos, haberse vuelto, como veremos después, a juntarse con su padre después de la liberación de la cárcel. Bueno, y también en cuanto a no le alcanza, yo le preguntaba al señor Manrique, el principal dador en todos estos casos debe ser, creo yo, el Estado, en cuanto a las políticas de salud mental que debieron brindarse a esas personas que vivieron finalmente, fueron testigos de horrendos crímenes, ¿no? Entonces yo creo que sobre ese tema de salud mental, si usted considera que se han aplicado realmente las políticas adecuadas, vamos a conversar en el siguiente bloque, porque tenemos que hacer una pausa, amigos, nos hemos sobrepasado en este segundo bloque, pero regresamos con más en el tema de desplazados. Esperamos aquí. Entre los años 1980 y 1993, Ayacucho fue el núcleo de un genocidio en el sentido más exacto. La tragedia de las comunidades campesinas nos pone de cara al horror de la victimación de cuerpos muertos o mutilados y también ante las heridas abiertas en la mente y el espíritu de personas expulsadas de sus tierras. Esto le sucedió a Rosa. Continuamos aquí en Facetas, el tema de hoy, desplazados, y nos quedamos con una pregunta al doctor Manrique. ¿Considera usted que las políticas aplicadas con respecto a salud mental han sido las adecuadas, han sido suficientes? Yo diría que no han habido políticas dirigidas a salud mental por parte del Estado. ¿Por qué ha sucedido eso? En buena medida creo que por indiferencia con relación a quienes sufrían esa guerra.
Por desgracia somos un país con profundas brechas y entre las brechas está la brecha social que hace que haya muy poca solidaridad entre la vertiente occidental y criolla de la sociedad peruana y la vertiente andina. Si hacemos un poco de memoria, realmente fue cuando Sendero empezó a atacar en Lima que se tomó conciencia de que esto era una guerra que nos implicaba. Mientras tanto, eso se vivía como si fuese una guerra en otro país, porque por desgracia los indígenas no son vistos como ciudadanos de pleno derecho, no los sentimos miembros de la misma comunidad nacional con nosotros, y eso lleva a una falta de solidaridad terrible. Tarata fue por eso tan importante para esa toma de conciencia. Lo que nos abrió los ojos. Ahora yo diría que un primer paso para dar alternativas de salud mental, y en general alternativas, es tener un diagnóstico claro de lo que sucedió. Y ese es un paso positivo, la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que próximamente debe entregar su informe, es un paso fundamental. Creo que no hay posibilidades de una reconciliación si es que no tenemos conciencia, si no sabemos qué es lo que ha sucedido. Y la posibilidad de dar una reparación que debiera incluir lo de salud mental, junto con otro conjunto de problemas básicos de supervivencia, creo que debieran partir de este diagnóstico y de la voluntad de equidad, de inclusión, de sentir, y ese es un ejercicio importante, creo que debiéramos tratar de hacer todos, de ponernos en los zapatos del otro. Últimamente, cuando se habla de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, empiezan a salir voces que dicen que esto debiera mantenerse sin difusión pública, que debiera ser un documento que debiera mantenerse secreto, el informe de la Comisión de la Verdad, porque dicen esto no hace ningún bien a la sociedad peruana. ¿Por qué sería importante que esto salga a la luz para que el público lo escuche? Creo que es fácil entenderlo si es que hacemos el siguiente ejercicio. ¿Qué tal si me pongo a pensar si la chica asesinada o violada en tal pueblo no era la hija de un indígena desconocido, sino era mi propia hija? ¿Cómo sentiría yo esto? ¿Cómo viviría esto si esto me hubiese tocado directamente, si fuese mi hija, si fuese mi madre, fueran mis familiares directamente los implicados? Creo que desde ahí podemos entender cuáles son las necesidades y algo que se encontró en el trabajo de la Comisión de la Verdad, la necesidad de la gente de hablar, la necesidad de ser escuchada, la necesidad de sentir que ellos les importan a los demás, que el Estado tiene interés en hacer algo, que hay voluntad de reparación, de inclusión. Sí, yo creo que sí, que a propósito de la política de salud mental, el hecho que el Estado haya creado la Comisión de la Verdad, que se ha puesto a trabajar muy intensamente, las sesiones de trabajo, los encuentros con las víctimas de la violencia, con eventuales victimarios también, es el inicio de un proceso de política de salud mental ya. Eso es practicar salud mental. Sin la labor de una comisión como la de la verdad, resultaría imposible imaginarse ninguna forma de salud mental, ninguna atención. Eso ya es el inicio de una elaboración colectiva y por tanto una parte fundamental de lo que todos entendemos por salud mental en el sentido más vasto de la palabra. Pero creo que vamos a tocar también, no nos olvidemos de la señora Rosa, que está comprendida dentro de las reflexiones, pero a lo mejor nos cuenta algo. Claro, y es el tema que nos bueno, quizás les cuento un poco la vida de la señora acá en Lima. Ahora en Lima, ¿no? Ella, bueno, cuando recién llegó, vivía en la casa de una persona, alquilaba un cuarto, pero esa persona la acusó de robo y ella, bueno, se fue de la casa, ¿no? Le pagó lo que supuestamente se había robado y se fue a un arenal a armar su chocita. Ahí en ese arenal armó un comedor popular y otros vecinos incendiaron el comedor. Entonces ella se fue a otro arenal y con un grupo de mujeres armó un grupo de tejedoras y le mostraron a una persona de una organización francesa su trabajo y esa organización los ha auspiciado y hasta ahora pues se mantienen con Están trabajando en eso. Sí. Bien, de un lado tenemos el trabajo de la Comisión de la Verdad, un esfuerzo de elaboración, de una primera elaboración colectiva de lo acaecido, pero en el otro lado tenemos también el esfuerzo inmediato, directo, también colectivo, de esta señora
con sus iguales, con sus pares. Claro, las personas que han pasado la y misma el papel fundamental que juega, por ejemplo, aquí la cooperación internacional. Han sido organizaciones francesas. Es decir, ningún ser humano que ha sufrido lo que han sufrido estas personas, que ha sufrido lo que ha sufrido Rosa, puede salir adelante solo. Eso es absolutamente absurdo, es criminal. Hay que ayudarlas de la mejor manera posible, buscar mecanismos como estos, muy simbólicos, como se dijo en el informe, tejer la historia, tejer su vida de otra manera, desarrollar un mínimo nivel de autonomía. Entonces, aquí la señora Rosa y las muchas Rosas aparecen como sujetos, como dueños de su propia vida, pero no dueños abandonados en el mundo, caminando por el desierto, sino apoyados por el Estado, por las organizaciones de la sociedad civil, por la cooperación internacional, por la solidaridad de todos. Y no se habla de asistencialismo, ¿no?, en el simple sentido, sino de promover la autogestión, ¿no?, que es sumamente importante. Además, cualquier programa social sin un componente económico no es real, queda incompleto. No, sí, y para no olvidar una de las funciones claves de nuestro programa, los televidentes deben saber que aparecen en pantalla números telefónicos a los que se pueden dirigir y con la certeza que van a recibir respuesta, personas que sienten encontrarse en una situación similar o parecida. No solo está la Comisión de la Verdad, que tiene más que suficientes tareas ya, están abocados en diseñar estrategias, pero también hay necesidades muy inmediatas que no pueden esperar informes, que no pueden esperar meses ni mucho menos años, sino que tienen que recibir en el instante algún tipo de apoyo. Esta es una de las funciones, una de las finalidades de nuestro programa. Repito, en pantalla aparecen números, diríjanse a nosotros, recibirán de todas formas una respuesta. Así es. Y con estas palabras nos vamos, amigos, a un corte. Regresamos en breve con el último bloque, en donde traeremos la opinión de destacados especialistas sobre el tema. Ya regresamos aquí en Facetas, el tema de hoy, desplazados. Entre los años 1980 y 1993, Ayacucho fue el núcleo de un genocidio en el sentido más exacto. La tragedia de las comunidades campesinas nos pone de cara al horror de la victimación de cuerpos muertos o mutilados y también ante las heridas abiertas en la mente y el espíritu de personas expulsadas de sus tierras. Esto le sucedió a Rosa. Entre los años 1980 y 1993, Ayacucho fue el núcleo de un genocidio en el sentido más exacto. La tragedia de las comunidades campesinas nos pone de cara al horror de la victimación de cuerpos muertos o mutilados y también ante las heridas abiertas en la mente y el espíritu de personas expulsadas de sus tierras. Esto le sucedió a Rosa. Continuamos, amigos, en Facetas, el tema de hoy, desplazados. Como les habíamos anunciado, vamos a escuchar las palabras de destacados especialistas sobre el tema. La primera de ellas es la del doctor, el médico psiquiatra Mariano Querol. Vamos con eso. El migrante es discriminado usualmente por la discriminación de casta, de clase, de raza, de todo, ¿no? Entonces, el migrante tiene, en este caso específico, como el serrano, y ya es una discriminación por llamémoslo por etnia, ¿no? Como consecuencia de una migración hay siempre un proceso de desadaptación. La desadaptación del migrante, que determina una serie de molestias que justamente forman el síndrome de desadaptación, que pueden efectivamente adquirir características patológicas, desde características de alteraciones digestivas, alteraciones respiratorias, alteraciones dérmicas,
o bien la más frecuente de todas, o las más frecuentes de todas, que son las alteraciones de tipo psicológico, concretamente angustia y situación de estrés. Sobre lo dicho por el doctor Querol, hemos conversado largamente durante el programa. La discriminación racial, étnica, Nelson Manrique se ha referido a este mundo con una brecha profunda entre lo andino y lo costeño, pero todo esto alude únicamente a la migración como tal. En nuestro programa de hoy nos hemos ocupado específicamente de los desplazados, de aquellos que se vieron forzados a abandonar su lugar de origen como consecuencia de la violencia política. Y allí los conceptos de patología, los síndromes que surgen, tienen que ser abordados de otra manera. Yo creo que vale la pena, que es imprescindible referirse más al cruce entre lo histórico, social y lo individual. Me parece que es mucho más fructífero en el caso de los desplazados, de las víctimas de la guerra, que referirse a las características psicopatológicas de los migrantes, ¿no? No obstante que lo dicho por el doctor Querol es cierto cuando se refiere a las personas que se trasladan de un lugar a otro, la desadaptación. Y quizá lo que se está diciendo lo vamos a escuchar en la siguiente opinión, la del señor Eduardo Toche, sociólogo de la ONG DESCO. El hecho de salir de su lugar de origen no significa efectivamente romper, quebrar, salir del tejido social en donde estuvo insertado y desplazarse hacia lugares no solamente que, digamos, no son propios, sino también debido a las propias condiciones del país, que era de difícil o de imposible inserción, ¿no? Entonces estamos hablando de grupos y contingentes de personas que en buena medida lo único que ha podido desarrollar son capacidades marginales, no fuera del sistema. Todos los problemas provocados como resultado de la violencia política deben tener una direccionalidad para empezar. ¿Cómo empezamos a establecer políticas de inclusión de esta población que fue afectada, fue apartada y fue marginalizada, ¿no? Entonces aquí hay varias líneas, ¿no? Una primera línea que parece ser la más evidente es ver, por ejemplo, cómo terminamos con los problemas de identificación de estas personas, ¿no? Gran parte de estas personas perdieron, digamos, su capacidad de ciudadanía hasta por las cuestiones más elementales, por ejemplo, la obtención de un DNI, ¿no? El hecho de que seguramente muchas de ellas, siendo inocentes, estiman, sospechan que pueden estar requisitoriadas con encargos de terrorismo, ¿no? Muchas de ellas deben sentirse todavía, digamos, con mucho miedo de acercarse a una dependencia pública a gestionar sus derechos. Entonces, aquí hay cuestiones obvias, evidentes, ¿no? Que es necesario empezar a subsanar. Todas aquellas personas que estuvieron dentro de los escenarios más agudos de violencia política y fueron partícipes involuntarios, ¿no? De actos de violencia política, ¿no? Necesariamente han sido personas que se les ha afectado su vida de manera considerable. El comentario de Eduardo Toche nos plantea el problema de las consecuencias post-violencia, y creo que ahí es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el patrón de la migración cambió con la violencia política. Normalmente quienes migraban preparaban la migración durante un tiempo. En este caso la gente tiene que huir con lo que tiene puesto, abandonando sus tierras, abandonando sus propiedades, sin ninguna preparación para llegar y encontrarse, como el caso de Rosa, sin ningún soporte, ni siquiera familiar, que le permita insertarse. Ahora, la posviolencia plantea un conjunto de problemas que van a tener que considerarse. Hay ahora una migración de retorno, gente que pasada la situación más aguda de violencia ve que no puede mantenerse en la ciudad y retorna. Pero eso genera nuevamente el círculo vicioso de las envidias, los sufrimientos. Por ejemplo, de los campesinos que se quedaron en la región, que ven con muchos celos que vuelven desplazados, apoyados por el gobierno, y dicen, a ellos sí les dan laminas, a ellos sí les dan alimentos, a ellos que huyeron cuando comenzó la violencia,
Mientras que nosotros que nos tajamos, que sufrimos todo, nadie nos da nada. Y que se quedaron ahí además. Se quedaron y sienten que son tratados injustamente, que no les dan lo que les dan a los otros. Esto rompe las solidaridades, vuelve a alimentar este círculo vicioso, ya decía, de resentimientos, de envidias, cuando la posibilidad de salir para adelante supone reconstituir los tejidos sociales, volver a construir las solidaridades. En ese sentido, el tratamiento de la salud mental, que es el tema de este bloque, tiene que pasar por permitir elaborar en un proceso que va a ser largo, y hay que tener claro esto. Si se piensa que con el informe de la Comisión de la Verdad el problema está solucionado, eso es equivocado. Si yo voy donde el mejor médico del mundo y me hace el diagnóstico más certero, eso no me va a curar de la infección, si es que no hay un tratamiento. Es un punto de partida, entonces. Exacto. Vamos a escuchar ahora la opinión de la señora Isabel Coral. Ella es jefa nacional del programa de repoblamiento y desarrollo de zonas de emergencia del MINDES. Vamos a escucharla. Su ubicación no fue fácil, ¿no? Entonces tuvieron muchas veces que hacer un periplo previo de ubicar hasta entre 2 y 5 zonas de refugio previas para llegar al destino donde se asientan por un tiempo más prolongado. Los que vienen a ciudades más grandes son los que tienen experiencia urbana, es decir, los que antes han venido a Lima por alguna otra razón, los que tienen familiares aquí o los que tienen mayor escolaridad. Entonces también eso ha determinado cuán lejos puedan desplazarse. La planificación del desplazamiento tiene un tiempo muy pequeño, es intempestivo, es forzado, ¿no es cierto? Y a diferencia de la migración económica, tiene o rebaja la expectativa en cuanto a sus objetivos. La planificación del desplazamiento económico dura entre 6 meses y 2 años. Y la planificación del desplazamiento por violencia dura a veces minutos y hasta un máximo de un par de días. Esta población, que en un 70% es población rural, ¿no? Su experiencia laboral es básicamente agrícola y pecuaria. Entonces, cuando van a las ciudades, en realidad se quedan sin oportunidad de reconstruir su desarrollo económico y hasta su propia sobrevivencia. Lo más grave aquí es que las exclusiones culturales no solo es de la población urbana, citadina, de sectores medios y altos, que sí lo hubo, es principalmente de otros pobres que comparten el ámbito con ellos. Y quizás lo más grave que podríamos agregar a esto, o lo más reciente, lo más preocupante, pero para nada todavía masivo, es que estamos comenzando a recibir demandas de apoyo para nuevos desplazamientos en este último año. Sí, lo dicho por Isabel Coral tiene una analogía marcada con lo planteado por Nelson Manrique. Los patrones de migración que cambian, los tiempos que son diferentes, pero también el hecho que no es suficiente planificar, organizar el retorno, por ejemplo. No se puede circunscribir las acciones del Estado a meros actos burocráticos, a sabiendas, como decía Nelson, que surgen nuevos conflictos, que surge nuevamente la envidia, que nadie se da por satisfecho, que hay la necesidad de una permanente elaboración y reelaboración de los malentendidos que van a surgir. En otras palabras, las secuelas de los traumas sufridos, y no solo por la violencia política, sino de los traumas casi fundacionales de nuestra historia, los vamos a arrastrar durante mucho tiempo, durante siglos quizá, pero avanzaríamos mucho si tenemos alguna conciencia de eso, alguna conciencia que no hay finales felices, que hay la necesidad de mantenernos alertas, de seguir elaborando, de seguir afrontando las dificultades que van a surgir como consecuencia de medidas bien planteadas también y bien intencionadas. Nos mantenemos alertas, esa es nuestra función. El trabajo debe ser urgente, señor Manrique, porque si no, la violencia política puede virar a la violencia social si ya no lo está haciendo, ¿no? A las pandillas, a la violencia en las familias, los hijos e hijas de los desplazados, imagino que viven permanentemente en este peligro. De hecho, es el contexto de socialización
que marca un ambiente en que la violencia se reproduce a todo nivel. No es la gran violencia generalizada, sino la violencia doméstica, la que se reproduce en los dormitorios, en las alcobas, en la violencia contra los niños, etcétera. Así es. Bueno, le agradecemos su presencia esta noche en Facetas al doctor Manrique, a Carolina Benavides, como siempre, al doctor César Rodríguez Rabanal. Y amigos, nos vemos el próximo sábado en otro tema importante aquí en Facetas. No deje de llamar a los teléfonos que están apareciendo en este momento en pantalla. Tengan ustedes muy buenas noches.